Hay una conversación que ocurrió en algún momento antes del 1 de febrero y que nadie fuera del círculo más cercano de Nancy Guthrie conoce. Una conversación donde alguien decidió que Nancy sería su objetivo, donde alguien eligió esa casa, en ese vecindario, en ese horario específico de la madrugada, con esa ruta de escape planeada de antemano. Esa conversación pudo haber sido con otra persona, o pudo haber sido solo en la mente de un individuo, pero lo que no pudo haber sido es espontánea. El nivel de preparación que mostró la operación del 1 de febrero, la máscara, los guantes, la mochila, el conocimiento de las cámaras, la ruta de escape por un camino apartado, todo apunta a algo que los investigadores conocen bien con un nombre específico: preoperación, el reconocimiento previo. Y ese reconocimiento levanta una pregunta que 6 meses de investigación todavía no han respondido. ¿Cómo eligieron a Nancy? Para entender por qué esa pregunta importa tanto, hay que entender cómo funciona la mente de quien planifica un crimen de esta escala. Los delincuentes que actúan con preparación, que no actúan por impulso, sino por plan, siempre tienen un proceso de selección. Eligen a su víctima por razones concretas: acceso, vulnerabilidad, potencial de ganancia, ausencia de complicaciones. En los casos más notorios de la historia criminal, cuando los investigadores finalmente lograron descubrir cómo el criminal elegía a sus víctimas, casi siempre encontraron que el proceso era más calculado de lo que nadie había imaginado, y que la información que el criminal usaba para hacer esa elección provenía de fuentes cercanas, a veces sorprendentemente cercanas, a la propia víctima. John Edward Robinson fue conocido como el primer asesino en serie de Internet. En los años 90, usaba salas de chat y anuncios en línea para encontrar a sus víctimas. Construía perfiles de personas vulnerables, personas que buscaban trabajo, que necesitaban ayuda, que compartían información personal en espacios digitales que en esa época parecían seguros. Esa información le daba acceso, y ese acceso fue su arma principal mucho antes de que cometiera ningún crimen. La lección que su caso le enseñó al mundo del crimen forense es que la forma en que alguien elige a su víctima revela tanto sobre quién es como el crimen mismo. En el caso de Nancy Guthrie, la pregunta de cómo fue elegida tiene dimensiones que los investigadores han tenido que explorar con cuidado. Nancy era una mujer mayor que vivía sola. Eso es información que alguien que vive o trabaja en el vecindario podría conocer. Pero también es información que podría conocer alguien que revisó su presencia en Internet, en los programas donde Savannah habló de su madre, en los artículos donde su familia fue mencionada, en el simple rastro digital que cualquier persona deja hoy, sin saberlo. La pregunta no es si esa información estaba disponible, es quién la usó y por qué. Hay otro caso que ilustra con fuerza ese proceso de selección. En 2015, en la ciudad de Houston, una serie de robos a casas de barrios residenciales fueron cometidos con una preparación que desconcertó a la policía. Los ladrones llegaban siempre a horas específicas, siempre cuando los residentes estaban fuera, siempre a casas con ciertos tipos de cerraduras y ciertos patrones de ocupación. La investigación reveló algo perturbador. El grupo usaba las redes sociales de las víctimas para determinar cuándo estarían ausentes. Una foto de vacaciones publicada un día antes era suficiente para saber que la casa estaría vacía. La información personal que la gente comparte voluntariamente en Internet se había convertido en una guía de acceso para criminales que sabían cómo leerla. ¿Tiene eso alguna conexión con el caso de Nancy Guthrie? No hay evidencia pública de que sus redes sociales fueran usadas de esa manera, pero el principio que ilustra es válido y ha sido parte de lo que los investigadores han tenido que considerar. Cuando alguien elige a una víctima con el nivel de preparación que mostró el intruso de Catalina Foothills, la información que usó para hacer esa elección existe en algún lugar. No apareció de la nada, fue recopilada, evaluada, usada para tomar decisiones concretas, y encontrar la fuente de esa información es una de las líneas de investigación que los expertos más destacan como importante en este tipo de caso. Los investigadores también han tenido que considerar algo más delicado: la posibilidad de que el acceso a información sobre Nancy no viniera de Internet, sino de alguien cercano. Esto no es una acusación, la familia fue oficialmente descartada como sospechosa. Pero en el trabajo de investigación, entender la red de personas que sabían sobre los hábitos, la rutina, la ubicación y las condiciones de vida de Nancy es fundamental para trazar el mapa de cómo llegó esa información a quien la usó para planear el crimen. A veces la información viaja de maneras que nadie anticipó, de una conversación casual a otra, de un contexto donde era inocente a otro, donde alguien la usó para algo que nadie en la primera conversación habría imaginado. El nivel de preparación del intruso también habla de algo más: tiempo.
quien se toma el tiempo de estudiar a su víctima, de conocer su vecindario, de identificar sus cámaras y de planear una ruta de escape, no actúa en días, actúa después de semanas o meses de observación. Eso significa que en algún momento anterior al 1 de febrero, posiblemente varias veces, esa persona estuvo cerca de la casa de Nancy, tal vez pasó por la calle, tal vez revisó el área en mapas digitales, tal vez habló con alguien que la conocía. En cualquiera de esos momentos pudo haber dejado rastros que todavía existen, pero que nadie ha conectado todavía. Por eso los investigadores, meses después de la desaparición, han seguido regresando al vecindario, han hablado con vecinos, han revisado grabaciones de cámaras de meses anteriores al crimen, no solo de esa noche. Han buscado en los datos digitales de la zona patrones que no sean normales. Ese trabajo, invisible para el público, es parte de la búsqueda del momento anterior al crimen, el momento en que alguien eligió a Nancy y comenzó a prepararse, porque ese momento dejó evidencia, y esa evidencia podría ser la que conecte todo lo demás. ¿Qué clase de persona elige a una mujer de 84 años como objetivo de un secuestro? Los perfiles criminológicos hablan de individuos que priorizan la vulnerabilidad percibida, la menor posibilidad de resistencia física, la mayor probabilidad de que la familia tenga recursos. Ese perfil encaja con lo que pasó, pero los perfiles también dicen algo más, que quien actúa con ese nivel de preparación y con ese tipo de objetivo específico generalmente no es un criminal de oportunidad. Es alguien que tiene experiencia en planificar, aunque no necesariamente en cometer crímenes violentos antes, lo que explicaría la ausencia de antecedentes en las bases de datos. Es alguien que creyó que había calculado todo. Y los casos anteriores en la historia criminal demuestran que quienes más creen haber calculado todo son, paradójicamente, los que más errores invisibles dejan atrás. Rex Heuermann creía que los cabellos sin raíz nunca hablarían. Se equivocó. Los asesinos de Delphi creían que un sendero remoto era garantía de impunidad. Se equivocaron. El intruso de Catalina Foothills creyó que cubrir una cámara era suficiente para volverse invisible. Y puede que también esté equivocado, porque la pregunta de ¿cómo eligió a Nancy?, la pregunta de ¿qué información usó? ¿Y de dónde vino esa información?, es una pregunta que todavía tiene respuesta. Está guardada en algún lugar, en una conversación, en un rastro digital, en la memoria de alguien que vio algo sin saber lo que veía. Y mientras 5 laboratorios trabajan sobre el ADN y 24 investigadores revisan cada pista, esa pregunta sigue siendo el hilo del que tarde o temprano alguien va a tirar hasta que todo lo demás caiga. Mi plan, por perfecto que haya parecido esa madrugada, siempre tuvo un origen. Y los orígenes dejan rastros. Eso es lo que la historia de los crímenes planeados nos enseña una y otra vez. Escríbelo en los comentarios. ¿Qué parte del plan crees que falló? ¿Dónde crees que quedó el error que todavía no encontraron? Porque a veces la respuesta está más cerca de lo que parece. Hay un aspecto de la preoperación que los expertos en seguridad han identificado como una de las vulnerabilidades más subestimadas de los hogares modernos, la información que se puede recolectar simplemente observando los patrones de una casa desde afuera durante tiempo suficiente. Los sistemas de iluminación que se encienden y apagan a horas previsibles, las horas en que la persona sale a recoger el correo, los días en que recibe visitas, las ventanas que quedan iluminadas hasta cierta hora. Todos esos detalles, invisibles para quien los vive desde adentro, son un mapa de rutina para quien los observa desde afuera, con la intención de usarlos. La casa de Nancy Guthrie tenía cámaras modernas, tenía tecnología de seguridad, pero la tecnología de seguridad protege contra el acceso físico no autorizado, no protege contra alguien que pasa semanas aprendiendo cuándo la vulnerabilidad es mayor. Ese conocimiento de las rutinas es lo que hace posible el tipo de sincronización que mostró el intruso de Catalina Foothills. Llegar a las horas específicas en que la probabilidad de testigos es mínima, saber cómo deshabilitar una cámara antes de continuar, conocer la ruta por donde escapar de manera que minimice el cruce con otras cámaras de tráfico o con vecinos que pudieran verlo. Nada de eso es aleatorio, todo eso requiere tiempo previo. Y ese tiempo previo es la ventana donde existe la mayor probabilidad de que alguien viera algo que en el momento pareció irrelevante pero que hoy podría ser crucial. Una figura que pasó varias veces por la misma calle, un carro que se estacionó en el mismo lugar más de una vez, una persona que parecía estar mirando pero que no hacía nada que justificara reportarlo. Es exactamente ese tipo de recuerdo fragmentado, ese vi algo pero no pensé que importara, el que los investigadores más quieren encontrar. No necesitan un testigo que lo vio todo. Necesitan el testigo que vio un pequeño pedazo y que todavía no sabe que su pedazo es el que falta, y por eso la búsqueda de información nunca cierra, nunca se da por terminada hasta que alguien está en una celda respondiendo por lo que hizo.
Hay también algo que los criminólogos llaman la firma del crimen, que es diferente del modus operandi. El modus operandi es cómo se cometió el crimen, la firma es por qué. Es el elemento que revela algo sobre la psicología profunda del criminal, algo que no podía evitar incluir aunque no fuera necesario para la ejecución del plan. En el caso del intruso de Catalina Foothills, ese elemento podría ser la calma, la velocidad con que cubrió la cámara, la manera en que llegó preparado para cada detalle. Hay en esa preparación algo que habla de una persona que no entró en pánico esa noche, que siguió un plan con una frialdad que resulta perturbadora. Esa frialdad es información, es parte de la firma, y junto con el ADN, con el cabello, con la mochila y con los guantes, forma el retrato de alguien que tarde o temprano, de una manera u otra, la ciencia o un testigo o su propio pasado ayudarán a identificar. Al final, la pregunta de cómo eligieron a Nancy Guthrie no es solo una pregunta sobre este caso, es una pregunta sobre la vulnerabilidad de todas las personas que viven solas, que tienen rutinas predecibles, que confían en que su vecindario seguro es suficiente protección. La respuesta que encuentren los investigadores, cuando llegue, no solo resolverá el caso, también enseñará algo importante sobre cómo los criminales eligen a sus víctimas en la era moderna, donde la información personal está más expuesta que nunca y donde la tecnología puede ser simultáneamente la herramienta del crimen y la herramienta de su resolución. Nancy Guthrie merece esa respuesta, y quizás el mundo necesita aprender la lección que esconde.